Hola amigas, hola amigos, estamos hoy un día más aquí en un episodio. Hoy no es un episodio, es una entrevista con mi amiga. Se va a presentar en unos minutos para que conozcan un poquito más a detalle un proceso aquí importante en Canadá, que ya lo van a ir escuchando. Les doy la bienvenida. Por favor, si les gusta el video, compártanlo, se suscriben. Esto nos va a ayudar para que más gente pueda saber un poquito ciertas cosas de emigrar hacia Canadá. Bueno, le voy a dejar el paso a ella para que se presente y puedan conocerla un poquito más, por favor. Hola, buenas, gracias por acompañarnos. Espero que le den like y nos compartan, porque es una información que no sabemos a quién puede ayudar. Entonces, agradecemos que nos ayuden a eso. Bueno, mi nombre es Evi, yo soy salvadoreña. Llegué a Canadá hace apenas 6 años. Es mucho poco, no sé, pero pues ya es algo. Ya aprendí un poco del invierno, ya aprendí un poco del proceso. Vengo del Pulgarcito de América, como muchos lo conocen, que es como el más pequeño hablando del mapa de América, de Centroamérica, somos como los más chiquitos. Vine hace 6 años con mi mamá y mi bebé de 4 meses en ese tiempo, ya tiene 6 años. Bajo un proceso difícil, pues siempre digo, trabajo ahorita en un despacho en Montreal, trabajo con un abogado en la parte migratoria, sobre todo demandantes de asilo. Es como la especialización, demanda de asilo. Y he tenido un proceso de emigrar y un proceso de profesión aparte y de mamá también. Entonces voy a contarles un poquito. Un poquito de todo. Vamos a hacer, no va a ser el único video que ustedes van a encontrar de Evi. Primero quiero enfocarlo un poco más a lo que es jurídicamente, legalmente. Ella lo mencionó como la demanda de asilo. Ya después ella en otro episodio nos contará su historia como migrante, cómo llegó siendo mujer, como algo que sí quiero puntualizar en y dejarlo como no un consejo, sino una motivación. Ella es abogada en su país, estudió Derecho, entonces lleva 6 años aquí y ella está ejerciendo lo que estudió en su país. Entonces, creo que sí se puede hacer muchas cosas, sí se puede crecer, sí se puede hacer lo que tú desees. Vamos a empezar ahorita por lo de demanda de asilo. ¿Les puedes explicar un poquito a qué se refiere cuando tú hablas de un demandante de asilo? Ok. Mi intervención en donde yo trabajo, o la experiencia que yo adquirí bajo la demanda de asilo, lo aprendí en un organismo comunitario. Entonces aprendí mucho a las bases sociales antes de aprender la parte legal. Y me pareció como muy interesante, porque eso en El Salvador yo no lo aprendí. O sea, nunca nos enseñan la parte social, que podemos tener el impacto de un abogado, no solo ver la parte legal, sino que debería de ir de la mano con la parte social, porque es un todo. Entonces eso es la parte que a mí me ha encantado de ejercer aquí, porque aprendí, y sobre todo porque lo aprendí primero como la parte social, como que no es solo viene ese señor X y o sea, una cosa más, vea, de llenar, porque así lo aprendí en mi país sobre todo. O sea, no porque esté malo, sino porque el sistema es así. Sí. O sea, realmente, sobre todo que yo estuve en El Salvador en la época como más difícil, hablando de delincuencia. Sí. Entonces no podía yo ayudar a la gente como que yo hubiese querido, de que no, pues cuéntame lo que te pasa. Entonces realmente aprendí la parte social a través de un organismo comunitario que es CAFLA. Entonces esa parte como que me motivó a pensar, no, pues yo también puedo entrar en la parte legal, pero realmente yo surjo aquí en la parte social, comunitaria. Entonces eso es lo que más me ha hecho como reinventarme en la forma de profesional, en la forma de cómo actuar y de cómo sentir y manejar todo de una perspectiva diferente a la que yo estaba acostumbrada. Entonces también pienso que desaprendí algunas cosas.
Ok. como para mejorar. Para mejorar. Ok. Entonces al principio yo comencé en el organismo, entonces ahí era como una intervención de que dígame qué necesita. O sea, un recién llegado a Canadá, donde yo estaba completamente para latinos. Entonces, ok, llega uno nuevo, o sea, llega alguien a Canadá para ser demandante de asilo, solo se puede pedir en tierra canadiense o a través del ACNUR dentro de su país. Pero yo voy a hablarles dentro de Canadá. Ok. Entonces usted llega, se hace de diferentes maneras, puede llegar al aeropuerto. Demandante de asilo es esa persona que está pidiendo un refugio en Canadá porque en su país corre peligro. Corre peligro. Claro, y el peligro debe de ser, que eso es muy importante, debe ser directo contra su vida o contra la de su familia. La de su o sea, familia. no un peligro de la delincuencia en general. O sea, no es porque hay extorsiones, porque nos roban, no. Ok. O sea, porque a ti, porque yo tengo que protegerte a ti y a tu familia, porque tú corres ese peligro. Y es tu familia cercana, o sea, eres tú, podría ser tú, tu esposa, tus hijos. Sí. No puedes llegar y decir es que mi primo, o sí. Sí, O sea, sí se puede porque depende el peligro. Por ejemplo, pueden ser amigos. O sea, unos amigos estaban ahí, corrieron pero ya un peligro tienen y el vínculo del peligro, Okay. entonces vienen juntos bajo un mismo caso. Entonces, eso ya es como, sí se puede. Okay. O sea, sí puedes traerte a una prima, porque finalmente el proceso es individual, porque yo voy a hacer un proceso tuyo de tu hijo, así sea menor de edad, o sea, así sea un bebé, él lleva un proceso aparte, dentro de tu caso. Entonces el caso, por ejemplo, puede ser el mismo, con vecinos, primos, tíos, el primo, pero tu expediente es tuyo. Ya el caso puede ser colectivo de diferente. Ok, entonces yo llegué a Canadá, estoy pidiendo refugio, me ubico en un centro comunitario como ese que se atiende para los migrantes y ahí te encuentro. Sí, vale. Lo primero es, llegas al aeropuerto y ahí es el filtro. Ahí normalmente solicitas la demanda de asilo. Entonces ya ellos te dan un estatus migratorio y te dan un documento de identidad que es la conocida hoja marrón. Entonces esa es tu identificación con tu estatus migratorio en Canadá. Entonces, como tu refugiado. Como demandante de asilo. Como demandante de asilo. Porque hay una diferencia entre refugiado y demandante de asilo. Sí. Entonces, como demandante de asilo. Entonces tú llegas y las personas que no tienen familia, no tienen conocidos y no tienen un hotel a donde llegar, entonces hay organismos comunitarios, el más grande aquí en Montreal es Praida. Entonces ellos tienen refugios, tienen casas de acogida para los recién llegados demandantes de asilo. Y esos son de todos los países, no solo de Latinoamérica. Entonces llegan ahí. Entonces ahí es donde surjo yo. O sea, ahí es donde hay un cliente todavía que está ahí y él da mi contacto, porque soy como el enlace con el idioma español para que puedan tener acceso a través también de una ayuda jurídica, que lo que significa que el gobierno paga el proceso inicial de la demanda de asilo. Entonces, porque ellos llegan a ese refugio, no tienen dónde vivir, no tienen trabajo, no tienen todavía el permiso de trabajo en ese momento, solo tienen el estatus. Entonces los vamos a ayudar a que consigan, bueno, yo no, esa parte no, pero o sea, el sistema va a ayudar a que ellos consigan un trabajo, consigan dónde vivir y vamos a ir de la mano con la parte legal inicial. Entonces, y los ayudan desde el día 1, o sea, ellos llegaron, pidieron refugio, esa noche ya van a tener dónde acomodarse. Ahí hay como una diferencia, por ejemplo, no es deber de migración ofrecer la ayuda social, porque esta ayuda social es Quebec. O sea, pero migración, porque hay mucha gente que dice, no, pues nosotros pedimos el asilo en el aeropuerto, pero nos dejaron ahí tirados, no nos dijeron nada. Sí, porque migración no es la ayuda social. Migración no es el sistema social que va a apoyarte, sino que son instituciones distintas. Entonces, por ejemplo, ahí es la información clave. O sea, que tú conozcas, si en el caso tú no tienes un conocido, un familiar o no traes los recursos económicos, entonces informarte que hay un organismo. Pero esa parte también es muy importante reconocer que no es obligatorio. O sea, no es que o sea, no es parte del proceso en sí. O sea, no es que tú vienes y tienes el refugio y te regalan esto y tienes eso. No, o sea, no es parte. O sea, que existe la posibilidad porque tú no tienes eso, entonces pues entra la parte de que entonces les ayudamos. Pero no es parte de, por ejemplo, que es obligatorio que ellos me ayuden, que ellos me paguen. O sea, no, hay un filtro también. O sea, aconsejarías que investiguen un poquito antes, porque no puede ser, o sea,
te pongo ese escenario, yo ya estoy llegando, yo ya llegué al organismo, pero ese día yo no tengo familiares, yo no tengo a nadie aquí. ¿Dónde duermo? Ujú. Claro, O ahí es donde sea, sí entra ir al refugio. ok, Entonces, el día uno, tú no tienes dónde, pero antes de salir, por ejemplo, escuchaste que había un lugar donde, como un hotel, ok, un refugio para los para los recién demás. llegados demandantes de asilo. Entonces, tú vas ahí, te dan una habitación, dependiendo si es familia, personas individuales, y te dan como instrucciones, o sea, qué vas a hacer el siguiente día, que el siguiente paso es hacer un examen médico, para que eso es parte del proceso para el permiso de trabajo. Okay. Y luego es donde ya entramos nosotros después de luego es otra cosa, aquí en Quebec, porque voy a hablar en la provincia de Quebec, está la parte social, que es una ayuda económica, que es la ayuda social, que es la tan famosa que tú vas a venir y te van a dar dinero, o sea, así lo venden, ¿verdad? Entonces, no, eso también es algo que tú puedes hacer, pero que no es obligatorio que te lo otorguen. O sea, Okay. hay cierta información que ellos tienen que valorar para ver si tú estás apta para que te demos dinero o no, por ejemplo. Okay. Y eso es como al inicio también. Entonces, tienes que hacer un proceso en la ayuda social, que eso tampoco es migración. O sea, eso es ayuda social, parte social de Quebec. Entonces, ok, llegas al aeropuerto si no tienes familia, llegas a un refugio, en el refugio te van a dar instrucciones de dónde ir. Por ejemplo, hay doctores que hablan español. Entonces vas a hacerte un examen médico, vas a sacar una cuenta bancaria, vas a ir a la ayuda social porque es parte de. Ya eso es un filtro de si ellos te lo aprueban. Si sales bien en los exámenes médicos, porque también puedes tener problemas, por ejemplo, en los pulmones, si tienes problemas en los pulmones, puede tardarse a que te otorguen un permiso. O sea, el permiso inicial de trabajo, el único filtro es tu salud. Okay. Si tienen otro tipo de enfermedades congénitas, por ejemplo, SIDA, viene muchísima gente contagiada. Oh. No es, sí, muchísima. Eso no es un impedimento, o sea, no es una restricción para un permiso de trabajo. Solo que vas a Okay. entrar al tratamiento, pero Okay. y que puede tardarse tal vez un poquito más, Más. dependiendo el estado como vengas. Digamos, si tienes cáncer, lo mismo, o sea, vas a pasar como un filtro más, pero no son restricciones para tener un permiso de trabajo. Si tienes problemas en los pulmones, sí. Eso sí puede ser que no te permitan tener un permiso de trabajo. Es como la única Okay. restricción que puede existir para que el permiso de trabajo de un demandante de asilo sea negado Se ha negado. o sea postergado hasta que el doctor diga que sí va a estar todo bien. Okay. Entonces, luego de haber hecho esa primera parte, entonces alguien puede darle la información de un abogado de la ayuda jurídica porque pues estás dentro del enfoque que no tenemos el dinero para Okay. pagar. Entonces, ahí donde entra nuestro nombre, que a través de mi jefe, yo soy la asistente del abogado, porque yo soy el enlace entre el cliente con la lengua de español, porque mi jefe es ruso, entonces él solo habla inglés, francés, ruso. Okay. Un poco O sea, te español. ocupas de la comunidad Yo me, hispana. yo me ocupo solo de la comunidad hispana. Entonces, llegan donde mí, el primer paso es, ok, hagamos el primer formulario, que es como la parte administrativa, le llamo yo, que es el famoso QR, que en los últimos tiempos era como un Sí. QR, tú lo hacías, entonces lo dejamos como bautizado como el QR. El cuerpo. Entonces es el primer formulario. ¿Qué te van a pedir en el primer formulario? El nombre, lo más importante y difícil de eso es qué hiciste en los últimos 10 años de tu vida. O sea, quiero que me digas desde el 2015, por ejemplo, qué actividad hacías. Así sea que estabas desempleada. Necesito saber desempleada a dónde y cuando trabajabas a dónde. Porque, por ejemplo, viene mucha gente de Sudamérica que ha emigrado a países vecinos, entonces necesito saber dónde estabas y qué hacías en ese país, cuál era tu estatus. O sea, el lado de nosotros no lo vemos tanto porque México y nosotros no emigramos tanto como que yo iba a ir a Honduras o a Nicaragua a trabajar, sino que normalmente trabajamos en El Salvador. Pero en Sudamérica hay mucha migración, por ejemplo, de colombianos, chilenos, peruanos, argentinos. Ellos sí se cambian de país. O sea, por ejemplo, de Venezuela emigran mucho a Colombia, a Chile, a Perú. Okay. Entonces necesito saber a dónde estabas hace 10 años y qué hacías y cuál era tu estatus. Luego les voy a explicar por qué es importante esa información. Entonces, la parte difícil es que me digas qué hiciste en los últimos 10 años
y dónde viviste los últimos 10 años. Porque en esa parte, en el sistema, no puedes dejar de decirme un mes que hiciste. Un día, ni un día. Okay. Día tal vez no, porque es mes y año. Okay. Entonces, por ejemplo, del 2015 al 2018, yo terminé en el 2018 de trabajar en febrero en esa empresa. Entonces la gente después, o sea, dejó de trabajar y me pone donde trabajó la siguiente, por ejemplo, en diciembre del 2019. Y yo, pero ese año necesito que me escribas, no trabajé. ¿Y dónde estaba? Eso tiene consecuencias ahora legales que graves, si omitimos mucha información o mentimos y no hay una explicación lógica. Por eso es importante ese filtro, porque ese filtro, ese formulario ustedes lo pueden hacer sin un abogado, o sea, no es obligatorio, porque se supone que es algo muy simple, o sea, voy a decir cosas mías, o sea, voy a decir quién es mi mamá, quién es mi papá, la fecha de nacimiento, mis hijos, dónde viví y qué hice. Entonces se supone que no necesitas la ayuda de un experto. Pero la gente miente, omite y piensa que eso no es grave. O sea, no, si solo se me olvidó eso no es nada. Ay, es que se me olvidó, es que yo no me acuerdo. O sea, es válido, porque es válido. Pero no te afecta. Pero venimos con la costumbre que esas pequeñas cosas no son nada. O sea, solo me olvidé de dónde vivía. Pero para migración eso significa una persona no creíble. Entonces, si yo no te creo, eso es una parte realmente para mí de la más importante de ser un demandante de asilo, es que yo crea en ti, en que migración crea en que tú eras una cocinera. O sea, no voy a pedirte aquí que solo me pruebes de que tú eras una periodista en tu país, sino que yo necesito que si tú vendías perros calientes en la esquina, que tú me pruebes y yo quiero creerte que tú vendías perros en la esquina. Si yo te creo eso, ok, cuéntame qué te pasó. Pero si yo no te creo, o sea, no, ella no tiene, o sea, no, yo no creo que ella sea cocinera. No, no me importa qué te pasó. Que en ese primer formulario es el inicio para que yo te crea. Que sea porque es algo que se supone que no me vas a mentir si son quién es tu mamá, quién es tu papá. O que lo tienes fresco, ¿no? O sea, claro, o sea, digamos, si hay omisiones, por ejemplo, de que meses y eso, o sea, que no es tan importante, o sea, está bien, pero lo que yo siempre enfoco es que no me mientan, no me omitan, de ninguna manera. O sea, migración no es una entidad que va a juzgarte. Por ejemplo, hay una de las preguntas primeras que a mí me da como risa cuando yo se las pregunto porque la mayoría de gente tiene la misma respuesta. Cuando yo les digo, ustedes han utilizado otro nombre o otra fecha de nacimiento distinta a la de su acta de nacimiento o pasaporte, y la gente, no. Porque, o sea, claro, no es lo común, pero existe. O sea, esa pregunta está enfocada porque realmente existe. Hay gente que se cambia el nombre por cualquier razón y hay gente que, o sea, en nuestros países pues pasan cualquier cosa con los actos de nacimiento. Entonces, la gente o de verdad no sabe porque pues pasó muy chiquito o realmente lo omite porque piensan que no es importante. Eso es una grave consecuencia. Okay. La otra es, ¿ha cometido un delito en su país? Y siempre la respuesta es no. Y cuando ya estamos en la segunda proceso, parte, no, es que fíjese que una vez yo le pegué a mi mujer, pero no, si eso era mentiras y eso, o sea, se quedó ahí, o sea, no era, no. Pero sí cometió un delito. O sea, yo no te pregunté un delito menos grave, un delito grave, si eso terminó, si eso... Tú cometiste un delito. Sí, no pasa nada. O sea, solo te estoy preguntando y que tú me digas la verdad. Ah, no, es que fíjese que allá me encontraron una vez tomando, eso es otro tema que en su momento yo quiero hablar porque eso sí me interesa muchísimo. Los delitos del alcohol manejando. Conducir aquí bajo el estado de ebriedad o las drogas es un delito federal que puede tener una consecuencia de que te regresen a tu país. Entonces, y eso en nuestra cultura no es. Y aquí eso me parece importantísimo y re bueno. O sea, eso. Entonces es un tema muy amplio que en algún momento ojalá y tenga la oportunidad de hablarlo. Entonces igual, no, es que ya en México, allá en El Salvador me agarraron una vez tomado manejando, pero eso no es nada. No, pero sí cometiste un delito. Entonces, ¿por qué tienen miedo? Sí hay como ellos descubran que estás mintiendo. Porque bueno, si yo aquí digo, pues no van a saber que en México tuve un choque y que desafortunadamente maté a una persona. Sí y no, o sea,
lo digo o no lo digo, o sea, ¿me va a afectar o no me va a afectar? Claro, es Muchos que tal vez dicen, no lo digo. no lo digo porque, pues, no, o sea, no van a creer que yo soy un delincuente. Y Ujú. claro, por eso es que es importante conocer estas cosas. O sea, porque ahí es donde yo entro y les digo, migración no es un ente donde te va a juzgar. O sea, migración va a ver tu estatus migratorio, pero no te va a filtrar bajo eso, esos Pero términos. supongo que se afecta, ¿no? O sea, si ellos ven en la demanda que De, tuve un accidente y que murió una persona manejando, ¿afectaría? Porque digo, yo siendo Canadá, yo diría, no, ¿para qué traigo a alguien que de entrada ya me está diciendo que bebe y que puede sí provocar un afecta, o accidente? sea, realmente sí, pero creemos que es un filtro anterior a que tú llegues a Canadá. O sea, se supone que eso Canadá ya sabe cuando tú hiciste la solicitud de visa, por ejemplo. O sea, ahí es como el primer filtro. Entonces se supone que si para la gente cuando supo que tú habías cometido ese tipo de delito, no te dio la visa. Ok, Entonces, pero como ya como demandante de asilo, hay tantos puertos por los que pudieses haber entrado sin tener ese filtro, entonces realmente, pero al menos en la primera parte vas a estar salvada. O sea, al menos tú me dijiste, sí comete un delito, cuál fue el delito, cuál es el estado ahorita de tu delito. Ok, al menos ese filtro de que haberme lo dicho, vas a estar tranquilo en la primera parte. ok, O sea, ya vamos a ver allá qué va a opinar él de ajá, que te protejamos o no, siendo tú, digamos, un delincuente. Porque pues aquí entran todos. ok, Bajo, por ejemplo, pueden haberse venido de Estados Unidos, dentro del punto de tierra de Roxanne, entonces el filtro de eso no se supo. Pero la primera parte tú me contaste y me dijiste que si cometiste el delito, vamos a decir cuál es el delito y lo vamos a enviar. Entonces al menos migración toma en cuenta que tú me dijiste la verdad. Entonces ya ahí ellos van a ver cuál es la respuesta, si te ok, aceptamos o no. Entonces, pero de entrada, o sea, que tú me dijiste la verdad, yo lo valoro. O sea, ok, realmente no saben el impacto que tiene para migración que tú me digas la verdad. ok, Entonces, para mí esa conciencia debe, porque, o sea, los latinos no tenemos eso. O sea, los latinos somos los más listos del mundo. O sea, creemos que por omitirlo, o sea, ya la ganamos. ya Aquí no, no, pues, o sea, ok, aquí no podemos. ok, Y no es que 100% yo les voy a garantizar que migración los va a investigar completamente. O sea, no, pero puede pasar. Tienen el derecho y la obligación de hacer. O sea, nosotros le damos a ellos, le otorgamos la libertad que ellos me investiguen ok, en mi país. Entonces, pero pues puede que no. Pero si tú me lo dices, yo agradezco. O sea, como migración, yo agradezco que tú me digas la verdad. Entonces, bueno, está como el primer filtro, que es ujú, ese. ujú, Como, entonces, no es obligatorio hacerlo con un abogado, pero lo más recomendable, por ok, ese tipo de cuestiones. O sea, que si viajaste en los últimos 10 años, ay, no, es que no me acuerdo la fecha, dígame más o menos la fecha, porque también es como que si escribo o no, y si tú viajaste también, o sea, ujú, no es algo que, no, o sea, no lo vemos como parte tan importante, pero es que es otra, o sea, me estás mintiendo de nuevo. O sea, no vamos a decir exactamente qué fecha, pero digamos, o sea, más o menos viajé en el 2013 porque en los viajes no te dicen el tiempo, creo, no recuerdo, pero por ejemplo en los últimos 10 años también. Entonces vamos a dar un aproximado, pero dime, porque eso es muy fácil de verificar. de verificar, Porque ok, últimamente, o sea, migración sí está haciendo muchísimos filtros desde el inicio. ok, sí, Por ejemplo, nos mandan un paquete así que a mí me encanta, o sea, es una cosa que tú me dijiste que vivías aquí y que en los 10 años ahí no había no sé qué y te manda un mapa y dice, mentiras, esa calle que tú dijiste no existe. ok, Así. Pero ok, es porque hacen ese tipo de cosas porque en algo me mentiste. Entonces te voy a buscar todo. Porque, claro, yo no te creo. Entonces yo voy a explicar ahí todo lo demás para que yo pueda comprobar que tú eres una persona no confiable. ok, Entonces, es muy importante. Entonces, bueno, luego del primer filtro, que es el primer formulario, cuando enviamos ese formulario, ahí lo que vamos a tener acceso es al permiso de trabajo, porque es como lo más relevante ok, del primer paso. Entonces enviamos la primera parte. Entonces ya tenemos, porque eso también es importante, hay 45 días desde que tú ingreses para que tú envíes, se supone, todo, la parte legal. Entonces, por ok, ejemplo, ok, Eddie, me llegan y yo tengo 40 días. Hace 40 días yo entré, ahora ¿qué hago? Solo tengo 5 días. ok, Entonces ellos así como tranquilos, existe una herramienta llamada una prolongación de tiempo que le pedimos a migración, que tenemos el derecho
de que nos Ok. lo den, pero debe de haber un motivo. Entonces ahí yo escribo, no, pues ella acaba de llegar, no conocía un abogado, no había encontrado, porque también es difícil, o sea, no es una cosa que si tú no llegas al refugio y alguien no te da un contacto de un abogado, realmente no hay. O sea, primero no hay muchos de la ayuda social, de la ayuda jurídica, y no hay muchos que hablen español. Ok. Y yo también explico que no es solo hablar español, es ser latino, es saber, o sea, que yo estuve ahí. Es más fácil, porque lo que tú me vas a contar, yo sí te voy a creer. O sea, no me va a parecer tan descabellante que me digas lo que pasa en nuestro país. Entonces yo les digo, no es solo que la que te va a atender, el acompañamiento no va a ser de la misma manera porque aprendió español. O sea, Ok. me va a entender, entonces la primera fase está bien. No, el entenderte porque soy parte de eso. Ajá. O sea, no me va a parecer cómo va. O sea, por ejemplo, mi jefe, él dice, ¿cómo es que ustedes los latinos, entre los pobres siempre se están haciendo algo malo? O sea, no, nosotros no hacemos eso. O sea, yo le robo al que tiene dinero. Entonces Ok. mi jefe, como, no, yo no lo voy a creer. Y claro, porque Porque su cultura es no lo distinta. Entonces yo ve, digo, no lo mi ve. jefe puede aprender español, pero no va a ser lo mismo. El acompañamiento que voy a tener yo, sobre todo, que vengo de un país que en su momento era el más peligroso. Entonces no me va a parecer como que esa historia que tú me cuentes ha salido de una novela, porque yo te creo porque yo lo viví. Ok. Entonces, bueno, después de la primera parte, eh, llega alguien con los 40 días, no importa, vamos a pedir una prórroga y vamos a dar la explicación, ¿ok? Es que ella no tenía el acceso a un abogado de la ayuda social que hablara español. Entonces, lo podemos ayudar. Luego de la primera parte viene la parte como más importante de todo el proceso, que es la famosa historia. Tienen que contarme su historia, su caso, por qué está aquí, por qué tengo que protegerte, cuál es tu persecución de muerte. O sea, es una persecución de vida, la principal, porque también hay otras características, por ejemplo, la discriminación de toda la comunidad LGTB. Ok. Entonces, esa es otra característica que puede cumplir para que usted sea demandante de asilo aceptada en Canadá. Ok. También que exista un problema de violencia familiar comprobable, violencia física, psicológica, económica. También es otra de las formas por las que se puede ser un demandante de asilo aceptado. Y discriminación de raza, sexo, credo. Y Ok. están los asilados políticos. Ok. Entonces hay como diferentes rangos. Entonces es otro tabú que yo quisiera como quitar, de que tú pudiste entrar el mismo día con otra persona, con otra familia, fuiste al mismo refugio, fuiste conmigo el mismo día, yo te atendí de la misma manera, tu caso es distinto, todo va a ser distinto. O sea, la primera parte es un filtro que todo va a ser igual, te va a llegar tu permiso de trabajo y que también puede variar porque si tú estás enfermo, pues al otro le va a llegar antes. Pero ya con la historia, o sea, hablamos de dos mundos, o sea, un mundo cada caso. Ok. O sea, por ejemplo, tú viniste porque querían matarte, pero él es gay, es de la comunidad LGTB, entonces probablemente su caso sea más rápido que el tuyo. Las pruebas que yo le voy a solicitar a él van a ser completamente distintas a las tuyas. Y como no es una obligación que la gente se esté contando, no, pues yo, o sea, ni siquiera es una obligación decirle a nadie cuál es mi estatus dentro de Canadá. O sea, eso no se tiene que hacer. Yo no le tengo que preguntar a otra persona, no, pero es que tú, ¿qué eres? No, o sea, aquí eso es una discriminación. Entonces aquí no pueden más, o sea, a no ser que esa información sea completamente necesaria, obligatoria para el proceso que tú vas a hacer. Pero de lo contrario, aquí nadie te va a preguntar si tú eres residente, si tú eres ciudadano, si tú eres un demandante de asilo, pero estamos mal acostumbrados y lo hacemos. Pero también no es como obligatorio que tú le cuentes al otro, así sea tu amigo, porque tú estás aquí, o sea, no. Pero entonces eso significa que no hay que contarnos como la información de decir, no, pero es que tú consigues esto, porque yo eso es lo que me pidió mi abogado. O sea, no, porque tu caso era completamente distinto a ley. Entonces ahí comienza la parte de la dificultad. Porque O sea, cada caso es cada caso es diferente completamente y es en distinto. lo individual. Ok. Entonces, y que el amigo del tío me dijo que hace 20 años él hizo no sé qué. O sea, no, si por ejemplo yo vine hace 6 años, o sea, ni siquiera es tanto, pero de la forma en la que yo ingresé, de cómo yo hice mis procesos, ahora en día es completamente diferente. Entonces, la migración no es algo que tú vas a comparar ni por el caso, ni por el tiempo, ni por el abogado. O sea, cada abogado trabaja de una manera diferente, ninguno es como bueno o malo, me atrevo a decirlo, sino herramientas distintas.
Y otra cosa como muy importante que yo se los digo es el gane de una demanda de asilo es completamente del demandante de asilo. Porque yo lo veo como un acompañamiento legal, pero realmente en migración, en demanda de asilo, no podemos hacer como tanto más que orientarte y decirte, no, pues mejoremos la historia en cuanto a detalles, en cuanto a tiempo, en cuanto dime cuándo fue, cuéntame más, Sí, dime el nombre, y o sea, un acompañamiento de mejorar lo que tú ya traes, o sea, de hacerlo legiblemente fácil, primero de redactar, luego de poder traducirlo y de mandarlo de una manera correcta. Pero yo, ¿qué tanto puedo hacer en tu historia, si es tu historia? O sea, yo lo mucho que puedo hacer es decirme que me des más, que me quites esto, que eso no es tan relevante, que me des nombres completos. Fechas, entonces, lo que decías. Fechas completas, pero luego yo voy a necesitar de todo lo que me dijiste una prueba. Pero aquí en Canadá, diferente de nuestro país, existe todavía mucho que yo te creo. O sea, tu palabra yo te voy a creer. O sea, por ejemplo, vas a darme un testimonio de alguien y yo te creo. O sea, todavía migración nos cree. Los latinos somos muy listos. Entonces, a veces se está haciendo un poco ya difícil, porque, por ejemplo, antes tú me mandabas un testimonio y lo mandábamos, el testimonio tal cual. Ahora no, ahora necesito agregar al testimonio el envío, por ejemplo, pruebas? una prueba de envío. Por ejemplo, tú lo recibiste a través del correo electrónico, entonces tengo que tomarle una captura de pantalla cuando me lo enviaron de allá y eso lo voy a agregar junto con el testimonio. ¿Por qué? Porque la gente estaba haciendo aquí los testimonios. O sea, hacía el testimonio y lo firmaban. Entonces, claro, las dificultades surgen de nosotros. O sea, si nosotros no trajéramos toda esa mala cultura, realmente eso yo estoy orgullosamente de ser latina, yo soy orgullosa de ser salvadoreña, pero traemos muchas cosas mal, que yo digo está bien desaprenderlas. O sea, aquí eso es lo impresionante de mirar, que te abre, o sea, yo sé que tú debes de saber, que hay cosas que tenemos que desaprender porque no estaban bien. O sea, y eso no significa que estamos olvidándonos de dónde venimos y que estoy diciendo que México, El Salvador, Guatemala y todo sea malo, no, pero hay cosas que no las hacemos y hay que desaprenderlas. O sea, eso es parte del crecimiento que yo veo aquí, como, ok, no, o sea, ¿quién no sabe que tomar y conducir que no está bien? O sea, eso yo creo que nadie nos debería de explicar tanto, ni debería de tener legalmente una consecuencia tan alta para que entendamos que eso es un peligro ante la vida. Entonces, eso en El Salvador es como, bueno, ahora sí ya es como igual es cárcel, pero todavía no tenemos ese impacto de que la gente vea lo que puede ocasionar. O sea, que de verdad también eres un delincuente cuando tú estás tomado. Tomado y arriba de un otro. Claro. Entonces yo digo, eso lo tenemos que desaprender, o sea, eso de creernos los vivos, eso de ser mentirosos, eso de omitir información. O sea, aquí en ese proceso y aquí en otro país, desaprendamos. O sea, aprendamos lo correcto es lo correcto. Entonces, dentro del proceso es la parte de dificultad que yo personalmente tengo con los clientes, porque la gente es como, ay, usted sí, solo se me olvidó, solo no puse eso. Entonces, aquí, en la historia, quiero ver la relevancia que tiene de lo que me dijiste en el primer formulario. Ok, en la historia tú me cuentas, ay, es que lo que me pasó era en el transcurso de que yo iba de mi casa al trabajo. Ah, ok, entonces cuando tú me la envías la primera vez, yo te voy a preguntar dónde vivías y dónde trabajabas, porque si no ese lapso va a quedar como dónde pasó, o sea, porque yo no sé si era otra ciudad o solo eran dos calles, esos detalles son importantes. Entonces, ok, ay, es que yo vivía en tal lado y trabajaba en tal lado. Entonces ahí, si tú esta información que me das ahora en la historia no está exacta a la que me diste en el primer formulario, tenemos un problema. Ah, pero tú allá me dijiste que estabas desempleado y ahora lo que te pasó era porque estabas trabajando. Eso no tiene sentido. Y no es solo, ay, es que solo son cosas, no. O sea, ese proceso necesitas 100% de veracidad, de objetividad. Claro, porque si no, no es solo que me miente, es que migración te va a ver una persona no creíble. O sea, tú cuando llegues, o sea, ese proceso de que tú llegaste al aeropuerto y empiezas a llenar tus formularios, quieres una coherencia del formulario 1
el último formulario que te llevan a tu historia, porque todo ese paquete es con lo que tú te vas a defender ante migración y demostrar que lo que tú estás pasando es real. Claro. Estás diciendo, ok, no, hay instancias, hay organismos que te pueden guiar en la vivienda, que te pueden guiar en lo económico, que te pueden guiar en lo social, pero quien trae todas las bases para que al final alguien te dé la aprobación o te saque, eres tú. O sea, haces la diferencia en decir, no depende del abogado, no depende de las instancias, nosotros te acompañamos, nosotros te asesoramos, nosotros te orientamos, pero el que trae la base, el que trae la raíz de ese proceso, eres tú. Claro. Entonces, los que están pensando en venir como demandantes de asilo porque en su país están siendo, corre su vida a peligro, tienen que tener en cuenta que aquí el proceso es variante, no es lo mismo para todos, y que hay instancias que te acompañan, pero eres tú el que tiene que comprobar que lo que estás diciendo es real. Claro. Okay. O sea, eso es como, por ejemplo, yo le digo a la gente, no, yo me pudiera hacer rica, o sea, yo me pudiera hacer millonaria haciendo historias, porque con lo que yo he escuchado, o sea, todos los días escucho una historia, real o no, yo te creo, y real o no, estás en un proceso migratorio que es difícil. Y real o no, yo estoy ahí para asesorarte. Entonces, porque yo no, mi trabajo no es... Y real o no, tú tienes que comprobar que lo que estás diciendo ante ellos es y verdad. Sobre todo, no solo comprobar la migración, sino que tú me ayudes a darme todas las herramientas para que le comprobemos. Porque si no, la gente dice, ah, no, pues pásame a un abogado que realmente sea bueno. Y entonces viene el otro y dice, ah, no, el mío sí, porque yo me quedé. Okay. No. Sí, pero como él no sabe cuál era el caso de él, si el de él de verdad era real y traía las pruebas y el de él no, entonces si este abogado no lo ganó, para la gente el abogado era malo. Okay. O sea, el abogado no me ayudó, o sea, el abogado me abandonó, el abogado no me dijo qué hacer, que también puede pasar, yo no puedo decir que no, pero nunca, nadie, nunca te va a decir, porque yo, o sea, solo voy a hablar por los demandantes de asilo, nunca nadie que pierde te va a decir, mi caso era mentira. Nadie. O sea, es culpa del sistema. Ni aunque gane, ¿no? Si lo mentieron, no van a decir, no van a gané decir. Y no era verdad. Claro. Entonces, aunque es menos probable, pero pues pasa. Pero nunca nadie te dice la verdad. Y yo no estoy en contra porque te digo, no es una obligación. Pero entonces no malinformemos, o sea, no digamos, dile al menos la herramienta que sí puedes tú pasar es, ve con el abogado al que tú elijas, pero ve y pregúntale a él. O sea, ve y pregúntale a un experto. No le preguntes al vecino porque les juro que llegan donde mí incluso y no me creen a mí, sino que al vecino del tío. Porque el vecino dijo que a su familia le habían dicho y le habían Claro, hecho, hace 20 años. Okay. Entonces, para mí no es solo que le digas, no, mira, yo estoy haciendo esto y no sé qué, sino que tú le digas, no, mira, yo estoy con alguien, si tú quieres, ve con él, si no, tú eliges uno, pero es mejor que te informe. O sea, para mí siempre va a ser mejor. Es la mejor herramienta. Por ejemplo, a mí me van a venir a preguntar, es que me duele la cabeza, ¿yo qué hago? Pues yo soy abogada. Pero informarte con expertos, no con los vecinos que también tuvieron un proceso de refugio, pero su situación es diferente, los años en que llegaron es diferente, la historia es diferente, de entrada de ahí ya lo hace completamente diferente tu caso. Claro, porque no existe entonces un tiempo, o sea, si tú dices específico, pudiéramos nosotros decir 1 año, 2 años, 3 años, si alguien quiere venir a hacer o estaba preparando hacer un proceso de refugio, tienes con los años de experiencia que llevas un aproximado de cuánto tarda ese proceso. Pues se supone que puede ser lo mínimo 6 meses, lo máximo 3 años. Mínimo 6 meses para que ya seas llamado, no, para que sea llamado a una audiencia. O sea, como todavía no hemos llegado a la audiencia, entonces, pero... ese proceso en que llegas a la audiencia podría ser mínimo 6 meses o... Máximo 3 años. Máximo 3 años. Ajá, legalmente es así, pero tengo clientes que llevan 6 años y no han sido así. O sea, no han sido llamados a la audiencia. Oh, ok. Entonces, lo que pasa es que ahora tenemos el problema de... O sea, puede pasar que llevan 6 años y no sabes, estás en el limbo. Pero tienes las facilidades de trabajar, de estudiar. Claro, tienes... Los adultos tienen siempre el permiso de trabajo. Dentro del proceso de demanda de asilo se te va renovando cada 2 años o cada 1 año, eso depende de la gente.
pero siempre está la posibilidad de que, y el derecho de una renovación y de ser aprobado. Pero pues dentro de todo ese proceso hay tantas excepciones, hay tantas cosas peculiares que pueden pasar. Por ejemplo, que llegases donde un abogado que no era abogado y no mandó tus cosas y pues tú te cambiaste de ciudad y te olvidaste de todo porque te fuiste a trabajar y él no lo envió, entonces ahorita migración te anda buscando. Eso está pasando muchísimo en este momento. Migración te anda buscando porque no hiciste un cambio de domicilio, que es una parte obligatoria muy importante, que siempre le digas a migración a dónde estás. No a la ayuda social, no al banco, no a nada, sino que a migración. Cada vez que tú te mudes, porque aquí es muy fácil, muy famoso, es parte de la cultura mudarse. O sea, no es que viva la gente en un lugar. Entonces, cada año, por ejemplo, el 1 de julio se muda, pero avisa. O sea, siempre tiene que estar tu dirección actualizada. Pero en ese momento, migración te anda buscando porque no sabe y no porque nadie lo hizo. Okay. Entonces, te encontramos cuando hiciste la renovación del permiso de trabajo. Entonces, te encontramos y te queremos en la oficina de migración. ¿Qué puede pasar? ¿O qué está pasando? Te dan una orden de deportación. Ups. Y pueden darte a la par de la orden de deportación una oportunidad que busques en ese momento un abogado que te ayude. Entonces ahí también podemos entrar nosotros y qué es lo que se hace, una reapertura. O sea, vamos a explicar por qué no mandamos. No, pues yo le pagué a esta persona, se suponía que ella lo envió y entonces, no, es que yo no sabía. O sea, yo no sabía que tenía que mandar otro formulario y la historia. Entonces hay que explicar, hay que enviar pruebas de por qué también tú no avisaste. El desconocimiento es válido porque pues ven, la gente no sabe de todo esto, porque pues no es una cosa, no es una obligación que lo divulgue migración, o sea, los programas están ahí. Pues no es un permiso de trabajo calificado, o sea, no vienen bajo eso, no vienen bajo un estudiante internacional, sino que es una parte humanitaria, entonces no están tan obligados a explicar todo el proceso. Entonces, la falta de conocimiento es válida. Puede pasar y ellos lo aceptan. Lo aceptan. O por ejemplo, que estuve muy deprimido, yo no envié nada, porque también aquí es muy válido el problemas mentales, depresión mentales. O sea, es más alto la estadística de los problemas mentales aquí es más alto y lo digo por experiencia. Entonces, todo eso, entonces son excepciones que van a pasar entre que tú llegas, en que mandas los primeros formularios, el segundo formulario, tu historia, entonces entramos en una parte de las pruebas, si todo está bien, hasta que tú seas llamado a una audiencia. O sea, ¿por qué ansiamos pasar a una audiencia? Porque ahí es donde nos van a decir te quedas o no. Pero dentro de esa parte es donde yo quiero entrar y es como uno de mis proyectos más grandes, donde la gente se siente abandonada. No, pues yo perdí al abogado. No, pues. Entonces yo lo que trato de hacer desde el inicio, contar cómo es este proceso, o sea, lo que estoy haciendo ahorita. Yo trato de hacerlo en la primera intervención con la gente y de decirles, yo no te voy a abandonar, pero no te voy a estar escribiendo en estos 2, 3 años, o sea, para decirte, estamos esperando una audiencia, porque eso no depende de mí, pero no te abandono. O sea, si tú sabes que obligatoriamente tienes que cambiar tu dirección, si se te olvida, te lo voy a estar recordando. Que vamos a estar buscando pruebas, vamos a recopilar información, las que tú tienes me las vas dando. Entonces creo que esa es la parte que le falta a algunos asesores. Que no le expliquen a la gente que no es un abandono, sino que pues, ¿qué les voy a estar escribiendo? ¿Qué les voy a estar hablando? ¿Para qué los voy a convocar a tantas citas? Y tu trabajo termina cuando ellos son demandados, requeridos para su audiencia. ¿Ahí tú terminas? No. O sea, también nosotros ofrecemos la representación, pero eso es un tema como aparte. O sea, sí, seguimos la representación, ganen o no ganen la audiencia, podemos continuar con una apelación porque existen otras, instancias en las que podemos seguir luchando para que tú te quedes y ahí evaluamos el caso porque deben de cumplir requisitos para seguir avanzando o no y la decisión pues de las personas. Entonces no, o sea, hacemos la preparación de las pruebas, que la preparación de las pruebas es otro tema que tendría que ser otra entrevista porque es un tema muy amplio, muy importante porque es la base. Realmente la gente lo tiene como que la base es la audiencia. No, que si yo me equivoco es que no me voy a olvidar, o sea, yo me voy a quedar, no me van a aceptar y si yo lo hago súper bien me van a aceptar, no. O sea, es parte del proceso. Pero para mí lo más importante son las pruebas, tu historia y las pruebas. Porque si tu historia no está bien redactada, no tiene la información,
no voy a poder ayudarte a las pruebas. Y si no me das las pruebas, aunque tu historia esté bien, pues ¿cómo? ¿Cómo te creo? Y claro, te voy a preparar. Y ya la audiencia ya nada más es como Una entrevista. una entrevista para... El comisario, la gente, pueden intervenir más comisarios, y tú. O sea, lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, yo voy a decirte, cuéntame qué te pasó el 15 de agosto del 2021. Ya tú me tienes que contar. Es una probabilidad que existe que te pregunten eso, puede que te pregunten, ok, desde que tú veniste en el 2019 a ahora, ¿qué ha pasado? O sea, yo te creo lo que te pasó, yo te creo que tú eres periodista, yo te creo que te pasó algo, un peligro contra tu vida. O sea, yo no dudo de eso. Pero ahora, de las cosas también importantes, ¿qué ha pasado en este tiempo en que tú estás en Canadá? O sea, ¿el peligro continuó? Ah, no, pues porque tú tenías miedo a Pedro. ¿Dónde está Pedro? A Pedro lo mataron, a Pedro lo metieron preso, Pedro desapareció o se olvidó de ti. Tú no me probaste que Pedro sigue preguntando por ti. Entonces, te creo lo que te pasó, te creo que tú eres pero una ya profesional, no hay riesgo. pero el riesgo ya no existe. Entonces, te regreso a tu país. Entonces, todo eso es el acompañamiento necesario de un abogado, de un experto. O sea, ok, hicimos todo bien, la historia está súper bien, tenemos todas las pruebas porque tu caso es real. Entonces, no hay nada donde yo no puedo ayudarte. Ajá, pero esta parte ahora, esos 2 años que tú estuviste aquí, necesitemos que lo actualicemos. Entonces también, porque también como no es obligatorio un acompañamiento de un abogado, tú lo puedes hacer solo. Porque como es tuyo. ¿Lo recomiendas? Para ciertas personas. O sea, gente que viene con todas las pruebas y se siente con la seguridad, porque es como lo que yo te voy a ayudar a prepararte, la seguridad de enfrentarte a eso, porque primero, psicológicamente es difícil volver a revivir el hecho por el que tú estás, porque hay historias desgarradoras, o sea, hay historias que yo de verdad, cuando yo comencé a trabajar ahí, yo decía, no, yo no voy a poder, o sea, era una cosa emocional tan fuerte, o sea, el año pasado, el 98% de mis clientes eran mexicanos. Dentro de la totalidad de los mexicanos, había muchas repetidas que, ok, no eran reales, pero hay unas dentro de tu país, o sea, completamente desgarradoras y que yo no podía. O sea, por ejemplo, que al inicio de cuando yo comencé a trabajar ahí, que tú me contaras algo que le pasara a tu hijo, que te pasó con las mujeres, allá con los desaparecidos, que las mamás andan buscando a su hijo. O sea, era una cosa que yo no podía, porque soy mamá, porque emigré, porque estoy ahí, yo me reflejo en ella, en lo que está viviendo, su recién venida. Ahorita, imagínate revivir todo eso en audiencia, o sea, no es una cosa fácil, o sea, ser demandante de asilo, mi respeto. O sea, realmente, ustedes han hablado en los episodios antes, todo lo que significa migrar. O sea, las dificultades que tenemos, las ventajas, claro, pero sumémosle a eso una historia desgarradora. O sea, que venimos solos, que venimos enfermos, que venimos mutilados, que venimos físicamente mal, que venimos emocionalmente mal, que no tuvimos una despedida en nuestro país, que nadie está orgulloso que nos venimos, que finalmente lo más probable es que tu familia no sepa porque tú quieres cuidarlo o quieres no dar explicaciones, no quieres que ellos corran el riesgo. O sea, hay muchísimas cosas. Entonces ahí vemos la diferencia en lo que ustedes contaban en los episodios anteriores de que mi familia me apoya, yo hablo con ellos, yo puedo regresar, es otra de las cosas. Nosotros, los demandantes de asilo no pueden regresar a su país hasta no ser ciudadanos y no siempre. Sí. Entonces, hay una diferencia, o sea, sumémosle a todo lo que ya hemos hablado, lo que ustedes ya nos han contado. Ahorita acabas de llegar a un punto importante. Dices, estás pidiendo aquí refugio, quiere decir que en tu país no puedes regresar. O sea, no es de que tal vez tu proceso, supongamos ese escenario que decías de la familia que lleva 6 años y todavía no son citados. En 6 años pueden pasar muchas cosas en tu país. La pérdida de un ser querido, o simplemente el extrañar que quieras tú regresar. No puedes. Acuérdate que no puedes. Entonces, eso es de las cosas más difíciles del programa de demanda de asilo. O sea, porque lo venden de una manera distinta y yo no es que sea como muy negativa, pero realmente es difícil, que sí se puede, que es una opción de que cuando hay una persecución de muerte política, de discriminación, claro, está este programa bajo el que ustedes pueden venir,
pero de que es fácil, ¿no? Que tienen que venir preparados, no de la mejor manera como lo pensamos, pero al menos tener estas herramientas, saber a lo que me voy a enfrentar. Me voy a enfrentar a todo lo que la migración ya tiene, un duelo migratorio, la dificultad que todos vivimos, el idioma, el clima, pero a eso abonémosle esto. O sea, que si no es real, entonces invéntamela bien y consígueme pruebas. Okay. Y si no, que claro, nunca va a ser como, o sea, no lo recomiendo ni digo que eso va a llevar a que eso sea positivo, pero pues al menos intentémoslo bien. Ok, hazlo bien. Y si es real, pues tú y vas prepárate a para que sean 6 meses, 2 años, 3 años, porque ya está ahorita, el tiempo no es como preciso. Ajá, no es preciso y que como explicabas hace que lo considero también muy importante. Es bueno, ya te aventaste toda la historia de lo que pasó allá, ya me diste pruebas de lo que pasó allá, pero estos 6 años que estás aquí, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí contigo y qué ha pasado con los de allá? Porque a lo mejor ya en esos 6 años ya no corres peligro, a lo mejor el fulano ya se murió, ya te puedes regresar. Claro, entonces ahí es importante otra la actualización, opción. Seguir buscando pruebas todo el tiempo de espera. O sea, ¿qué es lo que la gente le digo? Se sienten abandonados, pero tú, ¿qué estás haciendo por tu caso? O sea, sigues buscando pruebas, o sea, las noticias de tu país son importantes sobre tu caso, ¿qué ha pasado? Entonces, o sea, la demanda de asilo es una cuestión complicada, o sea, no es un tema fácil porque la gente lo ve como, no, pues llega, pide demanda de asilo, te van a dar un permiso de trabajo. Te van a dar hospedaje, te van a dar comida, te van a dar... Eso en comparación a otro programa que, pues, como lo venden, o sea, como que, perdón, venir como estudiante es súper caro, pero es una inversión. Entonces, claro, es como algo un poco más seguro, de que no, pues yo voy a cumplir esos requisitos y es mi parte, o sea, yo tengo que estudiar, yo tengo que cumplir, yo tengo que buscar un trabajo. Como trabajador calificado, igual. Entonces existe un conflicto emocional entre esos programas cuando ven a un demandante de asilo. Y yo no lo voy a negar, que hay como facilidades sociales mejores, pero lo que lleva al otro lado. O sea, entonces ahí yo quiero quitar como ese tabú de que todos los otros programas vean al demandante de asilo como que no, pues a ti te dan el permiso. Ok, ya entendí tu punto. Lo que quieres especificar a nuestra audiencia es que hay muchas maneras cómo llegar a Canadá. Tal vez en el de estudiante tienes que invertir en tu educación y hablamos de una cifra considerable y dices, bueno, eso lo hace diferente a que me dijeron que en el asilo ellos son los que me dan dinero a mí. Entonces, eso es lo que posiblemente tú pienses, pues es más fácil ir a pedir asilo que llegar estudiando. Completamente. No, porque ya te está explicando ella cuál es lo que viene después. O sea, la gente le dice, no, pues, no, es que yo, porque pues sí, en Latinoamérica peligros existen. Entonces es como, no, es que a mí me pasó esto. Claro, porque a todos hemos tenido asaltos, todos hemos tenido, no sé, hemos presenciado alguna balacera, hemos presenciado un secuestro, o sea, ¿qué no escuchamos? O sea, ¿de dónde yo puedo? Claro, pero ahora quiero que me digas a ti qué te pasó y a ti qué te pasó justo para poder venir. O sea, no es que hace 3 años, no es que, o sea, es una cosa como muy difícil. Entonces, de que tú elijas este programa como que es la manera más fácil de obtener una residencia en Canadá, no es. No, ok. O sea, no es. O sea, para mí esta forma de emigrar es como humanitaria, o sea, realmente sí se puede, si cumple los requisitos, pero es sumamente difícil. Por ejemplo, los derechos no son los mismos, aunque no hay tanta diferencia, pero por ejemplo, no vas a poder viajar, lo primero, bajo ninguna circunstancia. O sea, se murió tu mamá, no vas a poder ir. Los hijos mayores de 18 años no van a poder ir a una universidad si no han sido aceptados en una audiencia. Entonces, cuando sos aceptado, pasas a ser persona protegida en espera de una residencia permanente, pero adquieres todos los derechos y deberes de un residente permanente, pero todavía eres una persona protegida. Entonces, ahí pasa otro lapso de tiempo, que también pueden ser 4 años aquí en Quebec. O sea, entre que te aceptan y eres residente. Otro limbo, o sea, no soy ni de aquí ni de allá, o sea, ya no soy demandante de asilo, pero hay procesos que todavía tengo que utilizar ciertas cosas de un demandante de asilo, pero es que yo ya soy residente, pero completamente no, porque no tengo la carta de residencia, entonces tengo que tener un permiso de trabajo, un permiso de estudio, si quiero estudiar, ya tengo el derecho de ir a estudiarme en la universidad, pero necesito un permiso. Puedo seguir trabajando, pero necesito un permiso. Entonces, ok, ya tengo la maladía, tengo las prestaciones de un residente y de un ciudadano, pero todavía no soy.
Entonces, el proceso de demanda de asilo es paciencia, más que otros programas. Más, porque yo lo doy como un mínimo de 10 años. Ok. 10 años para que tú seas ciudadano y para que puedas viajar a tu país. O sea, puede ser menos, pero en el peor de los escenarios, 10 años. O sea, 10 años, que son 10 años. Sí, sí, sí. O sea, Sí. mi bebé vino de 4 meses, o sea, Tiene imagínate. 6. Entonces, 10 años, o sea, ¿qué no va a pasar en nuestro país? Sí. Y las ganas, o sea, por ejemplo, yo, en 10 años posiblemente ya no quieras ir. O sea, ya de verdad hiciste tu vida aquí, pero en esos 10 años, si tú no, por ejemplo, no fuiste aceptado y te fuiste a la, porque existe después la apelación, si te la niegan, después existen otros como el ERRAR, la federal y luego la humanitaria, que no soy tan experta en esos temas, pero son otras etapas después de la primera audiencia. Entonces eso significa tiempo también. Entonces imagínate en peor del escenario que llevas 7 años aquí. En la humanitaria, que ya es el fin legalmente para que tú te puedas quedar, te la niegan. 7 años. O sea, estuviste 7 años en Canadá y te regresas a tu país. O sea, 7 años ya tú te adaptas. Qué bueno, ajá, ya hiciste y empezaste. Que yo he escuchado esa de gente que lleva mucho más y que al por final le dijeron, no. Claro, y que por ejemplo tienen muy buenos trabajos, son jefes en su trabajo. Su hijo estudió 7 años, o sea, ya sabe inglés, francés, español, tiene sus amigos, tiene su novia posiblemente. Su vida hecha aquí. Su vida, o sea, y todos que amigos siempre no. y no. O sea, porque eso es ser demandante de asilo. O sea, no te puedes pasar a otro programa si no es un apadrinamiento. Pero después de que no, es que mire, yo me he encontrado un trabajo donde mi jefe me paga todo para que yo me haga un trabajador de su empresa, para que yo pase a ser un trabajador calificado. No puedes, porque tú entraste bajo una demanda de asilo. Okay. Y si tú te regresas, ¿cuál es el impacto de regresar? Eso también es como muy importante. Viendo de la parte de derecho como humano, o sea, yo lo veo como que trato de vendérselo a la gente como que, porque la mayoría de gente, o sea, Canadá es un país del primer mundo, entonces es lo mejor que te puede pasar en la vida a ti y a tus hijos. Así lo vemos, así lo creemos antes de emigrar y así lo queremos creer siempre. Y no es, o sea, no es para todos. O sea, yo les digo, si tú vas a estar bien aquí, o sea, bien significa mentalmente, físicamente, no solo porque el futuro de mis hijos es mejor aquí. No, pero ¿y tú? O sea, tú tienes que estar bien para tus hijos. O sea, físicamente, emocionalmente, ¿tú de verdad te gusta vivir en Canadá? Si eso no es totalmente, tienes el derecho de regresarte donde tú vas a estar bien. O sea, porque Canadá no es para todos. O sea, ¿quién dice que emigrar es para todos? O sea, si nosotros estuviéramos bien en nuestro país, ni se me ocurriera en la vida venir a vivir lo que vivimos. O sea, tampoco me puedo quejar de cómo estamos, pero de que en nuestro país estábamos bien, estábamos bien. O sea, tu país tiene una belleza, sí, sí. O sea, una comida, una gastronomía que vamos a estar haciendo. Sí, yo creo que cuando decides migrar es porque algo hubo allá que no encontraste. Que no encontraste aquí, pero si tú no lo encuentras aquí, tienes que irte viéndolo no como un fracaso. O sea, intentaste, no es lo tuyo y te regresaste. Porque la gente aquí siempre te va a decir que estás loco, ¿cómo te vas a regresar? No, sí, yo me voy a regresar, porque eso no es lo mío. Pero el impacto en un demandante de asilo es diferente. ¿Por qué? Existe dentro del proceso, tú puedes renunciar antes de que te den una negativa o una aceptación. Tú haces un proceso también ante migración de hacer como darle de baja, tú renuncias a la demanda de asilo. ¿Cuál es el impacto a futuro? En teoría, legalmente escrito, tienes como una consecuencia de no regresar cierto tiempo, depende de la gente te va a escribir, por ejemplo, tú no puedes regresar en 5 años. Pero en la realidad eres una persona no creíble. O sea, para mí la única forma que pudieras ingresar bajo un apadrinamiento. O sea, te casaste porque pues en el tiempo que estuviste conociste a alguien y ese alguien te va a traer de nuevo. Pero ya si tú entras a un programa, no, pues ahora yo me voy a ir como trabajador. Es que, yo he escuchado de personas que dijeron, ok, puedes
O te deportamos, no, con policía en el aeropuerto y que te sacamos a fuerza, o tú decides por tu propia voluntad ya irte, tú pagas tu boleto del avión, tú pagas tus cosas, tu fecha, esta es tu fecha límite, tú tienes de aquí a esa fecha límite para irte. Y en 5 años puedes regresar. Esa persona dice, ok, agarro esa opción, no me saques tan feo, yo solita me voy, yo pago mi boleto, me voy con mi familia y se regresa. Quieren aplicar 5 años después otra vez y su estatus migratorio no sale como, o sea, sigue siendo deportada, aunque no se fue. No, no sigue siendo deportada porque, digamos, hizo las cosas correctas, legalmente hablando, o sea, renunció y se salió por su cuenta. Pero el impacto de lo que hablábamos al inicio, de que tú eres una persona creíble o no, porque se suponía que tú venías con una persecución, o sea, tu vida corría en peligro, y de repente no, pues ya no. O sea, una cosa es lo que yo digo de que como persona tú tienes que irte porque eso no era lo tuyo. Pero eso hablando de una migración en general. Pero como demandante de asilo, las consecuencias no son tan fáciles. O sea, las consecuencias es, ok, renunciaste porque cualquier razón, ok, tienes el derecho, porque tú te puedes regresar, no te tenemos secuestrado, tú viniste, yo no te quería, o sea, yo no te llamé. Tú te fuiste, hiciste las cosas bien, no pasa nada, en 5 años tú puedes aplicar a regresar como turista. Pero el agente migratorio que va a ver tu caso, o sea, esta persona vino, me pidió asilo porque allá lo querían matar, porque lo que fuera, renunció, significaba que entonces no lo querían matar. Entonces, si esto no es así, esta persona en realidad hizo un fraude. O sea, me mentiste. O sea, yo creí que tú, si regresabas, te iban a matar. Pero ahora me estás diciendo que pasaron 5 años, no te mataron y que quieres regresar. Entonces, llegamos al mismo punto. Me mentiste. Entonces, mentir a migración es, o sea, lo peor. O sea, ahí depende de la gente, porque la gente tiene muchas facultades de ingresarte, la gente migratoria, de aceptarte o no, darte una visa o no. Incluso te pueden dar la visa, también está pasando, y aquí no te dejan entrar. O sea, el otro agente que te va a dar la bienvenida en el aeropuerto dice no. O sea, el otro te dio permiso, pero yo no quiero. Y en ese escenario que te puse, por ejemplo, el que ya escogió y dijo, no, pues, yo pago mi boleto y me fui, y ya se fueron, ¿existe una posibilidad de que puedan volver a entrar? ¿O lo ves igual de complicado? Si ya te fuiste, ya estás allá, ya no te creen. O sea, sí existe una posibilidad. Legalmente existe el apadrinamiento. El apadrinamiento nada más. Ya no puede volver a pedir refugio. Asilo no se puede volver a pedir ni aquí ni en otro país. ¿Ni en otro país? Depende. Eso sí, depende porque ella renunció. Entonces, ahí... No, pero si no hubiera renunciado, que simplemente en su herencia le dijeron no. Y ya hizo la primera, la comunitaria, la social, y dijeron no, adiós. Ya ella compró su tiquete y se fueron. Bajo la misma circunstancia, no podía. Y aquí no, definitivamente no se puede pedir otra vez así. O sea, no puedes pedir refugio 2 veces. Sí. Y ya no puedes, o sea, porque eres una persona no creíble, punto. O sea, es como la respuesta primera. O sea, ¿por qué te voy a creer esta vez? O sea, no. Incluso creo que ya ni como turistas, porque conozco una persona que ha intentado después de 5 años entrar a Canadá y se la rechazan. No nada más a ellos, sino a sus hijos y a su familia. Es que lo que pasa es el mismo parámetro, o sea, hiciste un fraude, o sea, me mentiste. Entonces, llegar y hacer una demanda de asilo puede afectar no nada más tu proceso de aquí, aunque decidas después de regresar, que te nieguen, ya volver a entrar a Canadá va a ser complicado. No es una regla general, porque tampoco quiero decir y que después me vayan a tachar como que soy la más negativa del mundo, pero realmente si lo ven bajo los parámetros reales de migración, tiene toda la razón, o sea, es muy lógico. O sea, veniste, te estaban matando y luego renuncias, te regresas 5 años y no te mataron, y regresas, y yo por qué te voy a creer ahora. O sea, bajo esa circunstancia, ¿qué otra explicación quiero pedirle? O sea, que digamos que ese agente esa vez sí te permitió, o sea, sí, pero bajo el parámetro general, o sea, todo lo que tú hagas para que migración deje de creer en ti como persona, entonces ahí tiene mucha repercusión. O sea, para mí siempre, o sea, si quieren hacer ustedes este proceso sin un abogado, son de las cosas como más importantes. La credibilidad como la
como persona, porque si la gente duda de lo que tú le dijiste desde el inicio de que, no, mire, yo era abogada en El Salvador, trabajé 10 años y ahora estoy aquí pidiendo refugio. Okay, mi caso está muy bien fundamentado, yo tengo todas las pruebas del mundo, o sea, yo creo lo que te pasó, yo creo que todavía tu peligro también existe al día, pero hay algo en ti como profesional que yo no te creo. También es una de las cosas por las que él me puede negar. O sea, tú tienes 31 años cuando viniste a Canadá y tenías 10 años de experiencia. Yo no te creo. O sea, explícame cómo. Porque aquí en Canadá, con 31 años, yo no voy a tener 10 años de experiencia como abogado. Entonces, todo eso es un mundo. O sea, te creo lo que te pasó, que lo que hablábamos, que es una cosa difícil de comprobar. Te creo que eras abogada, que eras licenciada. Te creo que el peligro continúa, que es otra de las cosas difíciles de comprobar. Pero entonces en ese escenario yo te creo. Pero tú como periodista, yo no te creo que tengas 10 años. O sea, te ves tan joven. O sea, explícame de qué manera tú tienes 10 años como periodista. No te creo. Entonces también, o sea, entonces, si no quieren acompañarse de un abogado, todo eso es importante. O sea, no es solo que, mire, yo aquí traigo la bala con la que me querían matar. O mire, yo sí fui a la policía y aquí traigo la denuncia. No, yo ya me quedé por eso. No, pues yo sí porque hay ciertos requisitos dentro de que, por ejemplo, tú te hayas cambiado de domicilio, de ciudades dentro de tu país, se le llama la huida interna, que se debe de cumplir para que haya una huida externa posterior. Es decir, también tengo que cumplir de que, ok, te pasó eso, pero ¿qué hiciste tú para permanecer en tu país? O sea, hiciste todo y al final comprobamos que el país no te cuidó, no hizo nada por ti, pero tú sí, o sea, sí fuiste a la policía, sí fuiste a la fiscalía, si fuiste a derechos humanos, si te cambiaste de domicilio, de ciudad, te escondiste, te encontraron, porque esa es otra, o sea, me mudé, o sea, me fui a cuidar, a protegerme donde mis suegros, donde mis tíos, a otra ciudad, y me vine. Entonces, ese espacio es como, ok, te cambiaste, pero ¿qué pasó? ¿Te encontraron? ¿Te pasó algo malo? O sea, ¿por qué te viniste? Entonces, todos esos puntos son, o sea, la parte del acompañamiento que sí es como necesario. Porque si no, ¿tú de dónde vas a saber que eso es importante? O sea, porque la gente viene y me cuenta la historia. Me llamo Evi Sofía y estoy aquí porque en mi país me querían matar, a mí y a mis hijos, y entonces en Canadá yo encontré que era un país seguro, que me va a ayudar, y entonces estoy aquí. Y ya. O sea, pero todo lo demás. O sea, y posiblemente esa persona sí tenga todo lo que se necesita, pero no sabe. Okay. Entonces ahí es donde yo digo, ok, entonces ahí tú necesitas. Porque mire, me he encontrado con abogados, clientes, que al principio yo me chocaba tanto, o sea, era algo imperdonable para mí. ¿Cómo no pueden redactar? O sea, ¿cómo esta historia que me la están haciendo cuando yo les he explicado todo no funciona? Y yo, ¿cómo? Si es un abogado, o sea, ¿cómo es que no funciona? Entonces me frustré hasta que llega la tercera y yo dije, no, ya entiendo por qué. Porque como abogados en nuestro país o abogado en general, incluso aquí, el tema migratorio es totalmente distinto. O sea, aquí hay muchas excepciones que en el derecho en general no. Y, por ejemplo, un profesional, yo tengo periodistas con una redacción estupenda, o sea, la redacción se entiende con los detalles magníficos, la forma, o sea, muy sencilla de explicármelo, pero hay requisitos que no me los entendió. Entonces tú eres una profesional y de manera general tu historia funciona, pero para que esta historia funcione, para que tú te quedes, eso no. O sea, esa conexión, incluso un abogado no lo puede hacer, pero no es porque no pueda, porque no sabe. Entonces eso, ahí es donde entramos el acompañamiento aquí. Por ejemplo, yo si hubiese venido, mi historia en ese momento no hubiese sido la mejor. ¿Cómo? O sea, yo era abogada, yo podía redactarte la mejor historia, pero los requisitos yo no los iba a hacer, porque yo, o sea, ¿de dónde yo iba a saber que eso era importante? O sea, ¿de dónde yo voy a saber que yo le tengo que comprobar a él que yo trabajé 10 años y a él qué le importa? O sea, yo estoy aquí porque me querían matar. Entonces, ¿yo por qué me tengo que extender en mi historia en contarte, no, pues trabajé en esto, trabajé en otro, y que yo todavía te lo tengo que probar? O sea, para mí, ¿quién va a pensar que eso es importante? Pero yo les hago como lo más fácil. O sea, con esta pinta, yo me pongo en un metro de Montreal.
y te llamo, ¿verdad? Y te digo, hola, fíjate que yo trabajo, tú eres demandante de asilo, y sí, fíjate que yo trabajo en un despacho y yo puedo ayudarte. O sea, de entrada la gente es como, ella está loca, ¿verdad? Entonces no me va a creer porque él no cree en mí. Entonces la gente no te pone atención. O sea, yo te voy a empezar a contar como esto que estoy haciendo ahora. Yo te voy a contar, no, fíjate que tienes que hacer esto. Ella ya no te va a poner atención. Porque primero, no me crees. O sea, ¿cómo me vas a creer? Entonces es lo mismo en migración. Ok, tú viniste y me contaste eso. Yo no te creo. No creo, no te creo a ti. Entonces no me importa lo que me estás diciendo. Okay. Entonces eso es como muy lógico. O sea, yo les digo, no hay que tener el conocimiento de por qué migración es tan malo, por qué ese agente, ese comisario no me cree. Es que no, o sea, no me comprobaste que eras cocinera, porque se supone que como profesional es muy fácil comprobarlo. Y por eso pongo el ejemplo de que una abogada no le cree sus años de experiencia, o sea, le cree que es abogado, porque lo tiene fácil de comprobar, o sea, su título y eso. Entonces, como profesionales es muy fácil de comprobar. Pero entonces, en ese parámetro, o sea, te creo que eres abogado, pero no te creo que tenías 10 años de experiencia. O sea, dime tú cómo vas a saber eso, que lo tenías que probar. Okay. Entonces, esos pequeños detalles es lo que hablábamos al inicio también, que es un mundo cada caso. Okay. O sea, por ejemplo, tú como periodista traes una historia y no es tan importante que tú me menciones tus años de experiencia, porque eso no va a dar un impacto a lo que yo quiero probar. O sea, mi impacto que yo quiero probar es los últimos años que ya ni ejercías la profesión, sino que tú habías abierto un restaurante. Entonces, ahí, claro, vamos a probar que tú estudiaste, que tú eras periodista, que en su momento tú trabajaste, pero lo más importante que es que tú emprendías. Okay. Entonces necesito, o sea, lo relevante y lo que voy a comprobar. O sea, la clave es que lo que me estás diciendo tengas todo para comprobarlo, para que te crean. Es que este tema es un mundo. Sí, es un mundo. Creo que vamos a tener más episodios de eso porque es mucha información. Ahorita de entrada les voy a dejar con primera parte de la entrevista. Les voy a hacer llegar la información para quien quiera contactarla, dónde buscarla, dónde localizarla. Actualmente ahorita está en la sede de Montreal, pero no sé si en un futuro pueda acompañar a otras regiones, pero su contacto se los voy a dejar aquí en los comentarios, por favor. Y quisiera yo terminar con algo que ella hizo mucho énfasis durante la entrevista, es que si tú estás pensando en esta herramienta para migrar, que estés bien consciente que no es uno de los procesos más fáciles, que aunque te cuenten o sepas que hay apoyos económicos, sociales, humanitarios, que puedan ser más ventajosos dentro de los otros instancias, herramientas para venir, no siempre es el más fácil, ¿no? ¿Qué otra cosa? Hablabas de ella sobre prepararte física, mentalmente y también con tu historia, que sea una historia creíble, real, y que no vengas con la esperanza o con la idea de que va a ser un proceso 2, 3 años, porque se puede extender. Vienes a lo incierto prácticamente, ¿no? Vienes a ver si esto se puede en 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, 7 años, y tal vez, como ella decía, pinta también un escenario caótico de que ya llevas 6 y resulta que ahora compruébame en esos 6 que pasó allá mientras tú estabas acá, sigues estando en peligro. Entonces eso nos deja un poco la puerta abierta a que ustedes piensen que este proceso no es fácil, que si van a comenzar con esto, vengan preparados, informados y con la mente abierta, que puede ser un proceso que les lleve un par de añitos, ¿no? Entonces, por favor. Y la otra, tal vez para no hacerlo como tan trágico, también toda la entrevista, también tal vez en otro episodio podamos mencionar lo que sí se puede, lo que sí logran los demandantes de asilo. O sea, hay gente espectacular, hay gente que ha brillado muchísimo, hay gente que ha logrado en muy poco tiempo muchísimas cosas. O sea, también está el lado positivo de ser un demandante de asilo. O sea, que viví algo malo en mi país, pero aquí renací. O sea, aquí vine
y seguí las metas, tal vez me convertí en algo un poco diferente, pero para mejorar. Sí, Canadá me ayudó, me abrió las puertas, o sea, sí, Canadá me ha ofrecido una nueva vida a mí, a mi familia, entonces sí hay otra cara también Sí, sí, dentro sí, sí, de sí. cumplir toda la parte positiva de un demandante de asilo. Hay gente que ha logrado muchísimas cosas siendo un demandante de asilo, entonces también es otra que tampoco quiero que terminemos pensando toda Sí, no, 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 lo no, todo lo trágico. contrario, es más por el hecho de la realidad, ¿no? O sea, es lo que puede pasar. Como toda batalla puedes tener al final ciertas pruebas y al final cuando lograste el objetivo, pues ya tienes beneficios, ventajas o un éxito en lo que venías a hacer, pero sí quería yo enfatizar sin que suene en lo negativo que no es un proceso fácil, que tienes varias opciones, que tienes, ahorita ella te lo dijo desde un terreno legal, qué es lo que puede pasar, a qué es lo que te vas a enfrentar, qué es lo que puede suceder, porque hay mucha gente que llega aquí con mentiras, con engaños, hay gente que los trae de su país diciendo que este proceso, que lo más fácil de todo es que entres como refugiado, que lo más fácil para entrar en Canadá, si no tienes dinero, si no tienes un ingreso, lo más fácil que puedes hacer es entrar como refugiado. Ese es el punto tal vez de este episodio, decir, no siempre es lo más fácil, o sea, no es un proceso fácil. Del escenario que lo quieras ver, tienes que hacer un proceso complicado, vienes sufriendo tú de algo, no es que lo tiremos a lo negativo, sabemos que ya tu situación, el hecho que tú vengas a migrar, eso ya lo hace complejo, ya lo hace complicado. Pero hay opciones, hay como está ella, como están los organismos que ella ha mencionado. Lo único que quiero darte como consejo es que llegues informado, que acudas con la gente. Esa es la finalidad de esta entrevista. Ya la conociste a ella está ubicada en Montreal. Si tienes alguna duda, ella, no el vecino, no el amigo que llegó con otra historia, recurre con la gente que realmente te pueda asesorar legalmente, que en este caso es un abogado migratorio para tu situación. No cuesta nada el informarte, el conocer nueva gente que te pueda ayudar. Algo que quieras agregar. Pues eso también dentro del proceso legal yo he tratado de tener un acompañamiento emocional, entonces Uh-huh. también es muy importante la herramienta de terapias de un Okay. psicólogo, tener de la mano la parte psicológica, porque aquí eso es como muy, aparte de la migración, de un duelo migratorio, que necesitamos un acompañamiento de alguien experto en la materia. Uh-huh. Entonces, eso es algo que a mí me parece como muy interesante, que muchas veces lo dejamos a un lado porque no, pues no tengo el tiempo para, o sea, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, y eso no. Aquí hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, no vamos a poder hacerlo como no vamos a poder hacerlo tan fácil si no tenemos un abogado o alguien en la parte emocional no lo vamos a poder hacer Okay. solo. O sea, Okay. necesitamos un experto, en su caso un psicólogo, aquí hay igual en los organismos. Herramientas. Y esa es otra cosa, o sea, no dejar de un lado toda la parte emocional, porque aquí pega Sí, durísimo el sí, invierno, la sí, soledad, la falta de apoyo, la falta de una red de apoyo que ustedes han hablado mucho. Entonces, esa parte no la dejemos de lado. sí. También voy a aclarar, porque yo sé que aquí es como ilegal. No soy todavía agente migratoria. Trabajo en un despacho como asistente del abogado. Yo soy Uh-huh. la conexión entre la gente. Yo soy aquí licenciada en Derecho reconocido bajo Quebec en proceso de estudiar. Sí puedo ya ejercer una parte, o sea, bajo la experiencia. A la hora de la representación están mis jefes. Entonces yo soy la conexión entre el cliente y mi jefe. Mi jefe es el que respalda todo, él es el Okay. que avala todo antes de enviarlo, porque ya sé que también van a decir, no, pero es que ella me van a buscar en el buró de abogados y eso. Todavía no soy, sí puedo hacerlo, lo hago todo a través de mi jefe. Mi jefe, donde yo trabajo, es Busumi Asociados, él es Uh-huh. abogado, su hijo es notario y está también es un buffet, es un gabinete y Okay. nosotros somos el asistente. Entonces, para aclarar la Sí, sí, parte sí, legal, estamos. yo puedo hacer el acompañamiento de todo el proceso
por el español, pero siempre atrás de mí está O él. sea, el representante El representante es mi el que jefe. tiene el estatus migratorio, ¿se dice estatus migratorio? No. Sería la representación, o sea, O sea, el abogado migratorio el es tu abogado es jefe, mi jefe. ella es el enlace asistente. entre los hispanos. Yo soy abogado y notario en mi país, aquí ya soy reconocida, pero todavía existe como una parte que no puedo hacer la representación en la audiencia, o sea, yo no puedo representarlos en la audiencia, yo puedo prepararlos porque tengo todos quien los los presenta en la audiencia es tu jefe, mi jefe. él es el que se presenta. Creo que en varios de nuestros países estamos, esa lógica es similar porque sí existe un asistente y a la persona que los acompaña. Pero aún así eso no le quita la importancia que es ella para el acompañamiento, para el trabajo, para ayudarlos en este proceso. Se van a sentir mucho más relajados en un idioma que ustedes ya conocen y también sabiendo que la persona que los está ayudando conoce de raíz ese punto de venir huyendo, de que en tu país es difícil, que hay inseguridades, que hay cosas. Entonces, por favor, quien quiera más datitos, yo se los voy a dejar ahí. No nos vamos a despedir definitivamente, vamos a tener algunos episodios, entrevistas más con ella. Y por favor, si alguien quiere preguntitas, ahí me los mandan por comentarios. Esta vez nos vamos a despedir. Les agradezco mucho la atención. Les agradezco que compartan, se suscriban y vamos a tener varios de este tipo de contenido para ayudarlos. Por favor, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. No, gracias. En otros episodios voy a contar otras cosas del impacto que tiene todo es eso. Es mucho, o sea, es mucho lo que... Sí. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima.